Hola, hola a todos. Bienvenidos a la última noche de las noches de tarot con la Flaca Tarot. Hoy vamos a ver la lectura para el mes de abril. Los tres signos que me faltan, Cáncer, Escorpión y Piscis, que hacen parte del elemento de agua. Ya saben que esta es una dinámica que hacemos cada mes, entonces al final de cada mes, del 25 en adelante, vamos a hacer la lectura del mes siguiente. Les voy comentando, quiero hacerles una propuesta de que a mitad de mes hagamos un live en el cual podemos tratar un tema. Ustedes me colocan en los comentarios qué tema. Si yo sé del tema, pues lo hablo. Si no, pues sinceramente diré que no sé del tema. Pero pues la idea es como compartir el conocimiento que yo he recogido durante tantos años alrededor del trabajo de sí mismo, alrededor de, por ejemplo, el manejo de cómo funciona la energía, cómo funcionan los planos, qué pasa cuando morimos, qué pasa antes de nacer, cómo funciona la sombra, qué pasa con el niño interior. Y pues un tema que me gusta mucho es el tema de la ascensión planetaria. La ascensión planetaria es un proceso que estamos viviendo en este preciso momento, más o menos, pues todo se vino a acelerar desde el 2012, pero en este momento estamos como que la balanza está así y estamos a punto como de inclinar la balanza hacia una evolución positiva del ser humano. Entonces también ese tema me gustaría tratarlo mucho en un live a mediados de cada mes. Entonces pues me comentan si les interesa, porque pues la idea es como dinamizar estas redes, estas publicaciones cada mes, pues el algoritmo no me muestra, no me encuentra, en fin. Entonces pues vamos a ver si al menos añadiendo un live más a mitad de mes genera más movimiento en las redes y pues establecemos una horita de conversación tranquila, sin sacar cartas, sino que simplemente compartiendo temas que nos interesen. ¿Por qué me interesa este tipo de dinámicas? Porque lo esotérico, lo energético, lo espiritual, es importante como desmitificarlo, bajarlo de un pedestal y traerlo a la vida cotidiana. Darnos cuenta que más allá de nuestra vida material, por así decirlo, más allá de nuestros compromisos, de nuestra rutina diaria, hay un componente súper importante de la experiencia humana, que es el componente de la energía y de cómo nosotros escogimos experimentar la experiencia humana para testear, algo así como para probar cómo es la creación en un plano como este, que es el plano de lo terrenal, que es el plano de la dualidad, de la separación, de la carencia, de la limitación, de la oposición, de la polarización. Entonces es como un escenario de creación bajo estas condiciones. Entonces cada uno de nosotros es un creador nato. Si sabemos eso, podemos aplicar las leyes de creación de este plano a nuestro favor. Y si no sabemos eso, ¿qué pasa? Pues somos como una hojita al viento y la vida va y la vida viene y no nos damos cuenta que podemos transformar nuestra experiencia humana hacia un crecimiento constante, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí les dejo la inquietud y me responden en los comentarios si les interesa. Vamos a ver, ya pasaron 555, esa es mi señal. Vamos a ver la carta del mes. Esta carta del mes abarca todos los 12 signos. Es una carta que yo saco como para guiar cómo enfocar la lectura cada mes. Esta carta se llama Defender hasta el final aquello que vale la pena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mes de abril nos va a traer experiencias, situaciones que nos van a probar, que nos van a testear y que a través de ese recorrido se va a revelar ante nosotros qué es aquello que vale la pena. Y aquello que vale la pena es algo diferente para cada una de las personas, pero el centro de eso es que es aquello que nos enciende por dentro, que es aquello que nos alinea con nuestra firma energética, que es aquello que nos nutre, nos recarga, nos motiva y por ende un camino expansivo es un camino que busque mantener eso a toda costa, por así decirlo. La carta se llama defender aquello que vale la pena, sin embargo no es defenderlo a través de la energía, de la oposición, de la guerra, del forzar, del sacrificio, porque todo esto es una energía, una vibración de resistencia. Lo único que se logra con la resistencia es alejar aquello que nosotros queremos y casi que fortalecer aquello que no queremos. Para defender aquello que vale la pena para cada uno de nosotros es necesario como estar centrados, estar claros y defenderlo desde una posición de poder personal, desde una posición de convicción de que es un camino nutritivo y expansivo. ¿Por qué es importante defender aquello que vale la pena? Porque cuando nosotros recorremos un camino que no alimenta aquello que vale la pena para nosotros, ahí es cuando nos llega el cansancio, la frustración, la impotencia, el sinsentido y pues esto podría explicar por qué hay una gran cantidad en este momento de personas que estamos experimentando momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos de falta de piso, falta de sentido, ¿sí? Porque
Culturalmente se nos ha olvidado seguir un camino con corazón, un camino que nos dé dicha recorrer. Culturalmente se nos ha educado para recorrer un camino que hace lo que debe hacer, que busca cumplir expectativas sociales o expectativas familiares o expectativas de contextos que nos rodean. Y tratar de guiar nuestro recorrido de vida a través de este tipo de expectativas nos drena la energía y nos aleja de esa posible nutrición y esa posible recarga de recorrer un camino que vale la pena para nosotros. Para cada signo en particular, yo estoy usando entonces el tarot de la frecuencia. Como ustedes saben, si han seguido mis lecturas, el tarot de la frecuencia son ilustraciones de frecuencias energéticas. Y esas frecuencias energéticas son frecuencias terapéuticas, porque como nosotros también somos energía, como nosotros también somos vibración, nuestra energía se sintoniza con estas frecuencias a nosotros observarlas, a nosotros contemplarlas, y por ejemplo la imprimimos y la ponemos como un cuadro, el espacio empieza también a sintonizarse con esa frecuencia. Entonces, por eso me gusta mucho este tarot, porque aparte de ser hermoso, sus mensajes muy importantes, pues también tienen una ventaja energética. Las frecuencias que se ilustran aquí es la manera como se organiza la energía representando el concepto de la carta. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos activo el tercer ojo, podríamos ver este tipo de frecuencias. Como culturalmente ni siquiera se sabe, ¿sí?, que existe un tercer ojo, o se mitifica, o se relaciona con brujería, o se relaciona con fantasía, pues hemos perdido la oportunidad como sociedad, como humanidad, de aprender a manejar la energía y aprender a manejar nuestros sentidos energéticos. Todos tenemos un tercer ojo, todos tenemos la posibilidad de acceder a planos y dimensiones en las cuales lo predominante es la energía más allá de la materia. Empecemos. Cáncer. La pregunta específica para cada signo es en qué área de su vida es necesario enfocarse para precisamente alinearse con ese camino que vale la pena, que es la carta que salió para abril. La frecuencia de la sanación. Entonces, para Cáncer, aquello que vale la pena como experiencia en este mes de abril para alinearse con un camino expansivo es invitar la frecuencia de la sanación a tu vida. Es sentir bienestar y sentirse completo, sentirse integrado. Neutralizar, es decir, llevar a la neutralidad cualquier desequilibrio. Experimentar un balance. Un balance es que independientemente de lo que pase en nuestra experiencia afuera, nosotros nos mantenemos centrados, equilibrados, y si por alguna razón nuestra vibración se baja hacia el miedo, hacia la preocupación, volvemos a recuperarla y volvemos a la neutralidad. Y si podemos, volvemos hacia vibraciones altas, ¿sí?, como la confianza, como la gratitud. Esta carta es muy bonita porque te augura que tu propia vibración te está alineando con personas, con situaciones, con experiencias que tienes la oportunidad de que te traigan sanación. Entonces no necesariamente es que te vas a encontrar con el sanador, puede ser una posibilidad, pero también puede ser que vas a vivir experiencias, que aquello que esa experiencia genera en ti, o sea, que cataliza en ti, es un proceso de sanación. Entonces, por ejemplo, una conversación con tu padre o con tu madre te cataliza una sanación de algún trauma de tu niñez. Por ejemplo, un encuentro con una persona te cataliza una sanación de tu niño interior. Por ejemplo, también sanar lo que normalmente se llama la sombra, que son traumas o bloqueos del pasado en esta vida o de vidas pasadas, ¿sí? La sombra también es aquello que nosotros reprimimos, ignoramos, no queremos ver, no queremos sentir porque nos causa dolor o nos causa miedo. Entonces, que se te abren las oportunidades para sacar todo eso a la luz y sanarlo, transmutarlo. Algo importante de esta frecuencia es que, como lo dice la carta del mes, que no es necesario forzar la sanación. ¿Por qué? Porque ya lo dije. Porque forzar algo es simplemente generar la vibración de la resistencia. Y lo único que haces es alejarlo. Y algo muy importante de los procesos de sanación es que lo único que se necesita que nosotros hagamos es estar receptivos, abiertos a recibir la sanación. Por ejemplo, yo he tenido contacto con personas que hacen sanaciones energéticas y que pueden ver la energía de la persona mientras le hacen la sanación. Y esas personas pues expresan que a veces, aunque la persona quiere y los busca para sanarse algo, ellos pueden ver que en su energía ellos están cerrados y que no abren la puerta, no quieren recibir la sanación y por ende el efecto es menor.
Entonces aquí es muy importante que tengamos una conversación súper honesta con nosotros mismos para poder darnos cuenta si estamos teniendo algún tipo de bloqueo hacia la frecuencia, hacia la energía de la sanación. ¿Cómo te salió al derecho? Te diría que no, que lo más probable es que estés alineado o alineada con esta posibilidad de experimentar o atraer hacia ti oportunidades de sanación. Entonces vamos a ver con el otro tarot, el tarot de los arcanos, en versión de Osho. Vamos a preguntar qué bloqueo en específico para Cáncer en el mes de abril es necesario transmutar para alinearse con la frecuencia de la sanación. Arcano menor número 7, que se llama Proyecciones, salió al revés, lo muestra al derecho, pero salió al revés. Y luego salió el arcano mayor número 21, también al revés, que se llama Conclusión, como bloqueos. Este 7, ¿qué me está diciendo? En la versión del tarot de Osho, este 7 hace parte del mazo del agua, que es el mazo de las emociones. Como su nombre lo dice, se llama proyecciones. Quiere decir que este plano funciona que nosotros proyectamos en las experiencias que nos llegan, en las relaciones que tenemos y en las personas con las cuales nos encontramos. Proyectamos precisamente aquello que no ha sido sanado, o nuestros miedos, o nuestras frustraciones, o nuestro sistema de creencias. Y como nosotros lo proyectamos afuera, como ya dije, en las situaciones, en las personas, en las relaciones, como que no vemos verdaderamente qué hay, simplemente vemos nuestra historia personal y lo que nos dice nuestra historia personal en esa experiencia, en esa relación, en esas personas. Entonces te pongo un ejemplo para que sea más claro. Si nosotros tuvimos un padre ausente o una madre ausente, es probable que entonces nuestro niño interior siempre esté tratando de sentirse validado por las figuras paternas o las figuras maternas o las mujeres o los hombres que cumplan de cierta manera ciertas características de esos roles. Entonces siempre vamos a buscar esa validación, porque estamos tratando de repetir el escenario de nuestra niñez en el cual esas figuras fueron ausentes para repetir ese escenario y que la otra persona cumpla ese rol, pero estando ya presente, entonces llegar a un tipo de resolución, llegar a un tipo de sanación. Y ahí es cuando, por ejemplo, esto influye mucho en las decisiones de pareja, las decisiones de qué tipo de pareja buscamos. También influye qué tipo de relaciones tenemos con, no sé, por ejemplo, una figura de poder como un jefe. Entonces, lo que te está diciendo esta carta como un bloqueo que puedes transmutar en este mes para poder llegar a la frecuencia de las sanaciones, que analices de qué manera tu historia personal se está proyectando a tu alrededor, en tus relaciones y en las personas que te rodean, y que trates de sanar esa historia personal a través del perdón, a través de la gratitud, para que así no sigas proyectándola en el otro y buscando que a través de ese escenario que generas con el otro se te dé la resolución de un trauma. Como hace parte del mazo del agua, entonces lo que se te está invitando es que a través de esta conciencia de qué tipo de proyecciones tú estás generando a tu alrededor, se te va a poder revelar transmutaciones emocionales, ¿sí? Sanación de traumas que te afectan en tu cuerpo emocional. Entonces, súper chévere la mezcla de este par de cartas. Y ya el siguiente arcano, que es el arcano de la conclusión, que también te salió al revés. Este arcano te está invitando a cerrar un ciclo macro en tu vida porque es un arcano mayor. Cuando nos sale el arcano mayor es que estamos transitando un capítulo coyuntural importante que reverbera en toda nuestra experiencia de vida, en la sanación de un pasado y en la alineación de un futuro, entonces en este caso que valga la pena. Entonces se te está invitando a que cierres un ciclo grande, que puede ser un ciclo de años, ¿sí? Que pongas como la última ficha del rompecabezas para que puedas ver el panorama completo de tu experiencia hacia una sanación. Lo que pasa es que te salga al revés, que hay algo que, como que falta el centavo para el peso, que hay algo que está bloqueando ese cerrar, ese ciclo, esa conclusión, esa resolución. Entonces es posible que ahí tenga más importancia el mensaje que te salió en esta carta, que también te salió al revés. Entonces, ya con toda la información de estas tres cartas, tú puedes como generar espacios de reflexión en el mes de abril para que trates de identificar si este arcano mayor impacta como todas tus experiencias, ¿sí? Pareja, familia, trabajo, profesión, desarrollo personal, o para identificar en qué área entonces se te está haciendo la invitación a un cerrar un ciclo. Como te sale un arcano mayor, es probable que sea toda tu experiencia de vida la que está entrando en ese tránsito, y en este caso entonces, como estamos hablando de una carta que resalta lo emocional, entonces ahí
se te está dando como un tipcito, como una dirección de hacia dónde tú puedes guiarte para traer cerrar un ciclo. ¿Por qué es importante cerrar los ciclos? Porque así sanamos y porque así abrimos espacio a nuevos ciclos, nuevos niveles de expresión y nuevas experiencias más expansivas. Y barajemos la siguiente pregunta, que sería: ¿con qué herramienta interna cuenta Cáncer para alinearse con la sanación y para trascender ese bloqueo que se le acabó de revelar, para poder cerrar ese ciclo macro que le está augurando ese plano mayor de la conclusión? Para poder revelar ante sí las proyecciones en las cuales puede estarse juzgando su experiencia de vida a través de esas proyecciones, y para alinearse con la frecuencia de la sanación. Bueno, arcano mayor número 3, también sale al revés. Me es importante porque ya van 2 arcanos mayores. Este arcano mayor te está invitando a la sanación de tu linaje materno, a la sanación de tu polaridad femenina, porque estamos hablando de como el máximo arquetipo de la energía femenina en los arcanos. Digamos, están las reinas, están las princesas y está esta que es como ya en versión de arcano mayor, ¿sí? En el caso de Osho se le llama creatividad. Entonces, pues este arcano es como la madre universal. Entonces, por eso se te está invitando a que tu herramienta, aquello en lo cual tú te puedes, digamos, sostener para guiar una sanación, como la frecuencia que te salió, para cerrar ese ciclo grande que se te indicó en las anteriores cartas, es ser consciente que tú eres un creador o una creadora de tu propia experiencia de vida y que tus decisiones, tus acciones, tus comportamientos, tus palabras, tu sistema de creencias influencian directamente cómo te acercas y qué tipo de experiencias suceden a tu alrededor. Entonces, si tú entiendes que tú eres un creador y una creadora a todo momento, entonces tú ya puedes estar alerta de cuando de pronto tienes una creencia limitadora que te pueda estar saboteando una experiencia. Y digamos, no es como darse duro, porque pues como está construida la sociedad y como está construida la crianza y la socialización, es muy probable que todos tengamos creencias limitadoras, tengamos bloqueos energéticos, tengamos una sombra, porque así funciona este plano. Y sin embargo, dado que nuestra decisión de encarnar en este plano es una decisión libre, ¿sí?, bajo la ley del libre albedrío, eso lo que nos estaría revelando es que hay un porqué detrás, hay un porqué y un para qué de todas las experiencias que nos llegan, relaciones y situaciones que atraemos. Como que la vida no sucede al azar, sino que nuestras experiencias siempre suceden para nosotros, para mostrarnos algo de nosotros. ¿Qué pasa si este arcano te sale al revés? Que si estás experimentando escasez, estancamiento, carencia, tú tienes el poder de darle la vuelta a esas situaciones en la medida en la que trabajes en ti, la conciencia de que puede haber una falta de merecimiento que te está marcando y que te pueda estar alejando de una posible sanación y de un camino tan fructífero y tan expansivo como el de la Madre Universal, que es la Madre de la creatividad. Entonces, se trata como de hacer consciente ese tipo de creencias a todo momento. Por ejemplo, si a ti se te ocurre una idea de negocios o vender algún producto o estudiar algún curso y lo primero que se te ocurre es: no, pero ¿cómo voy a pagarlo? No, pero es que entonces eso no lo pagan si yo hago esto. No, pero es que todo está muy caro. Todos esos son bloqueos que sí, que puede que sea generalizado, pero también hace parte de lo que tú crees como verdad, porque todas nuestras creencias son cosas que asumimos como verdad. Y pues yo he visto como personas que de la nada atraen situaciones en las cuales les llega en el momento preciso una ayuda por parte de alguien que antes no lo tenían. Y es ser consciente de que la carencia está alimentada por esa creencia de falta de merecimiento, y la abundancia, nos conectamos con esa energía de la abundancia en la medida en la que trabajemos esa falta de merecimiento. ¿Qué es la falta de merecimiento? Que de pronto situaciones de nuestra niñez nos dijeron en algún momento de nuestra crianza o con nuestra experiencia en el colegio, la familia, lo que sea, como que se nos negó una expresión de nosotros. Y eso nos convenció que nuestra voz no era válida y que no merecíamos ser escuchados. Entonces esto se marca en nuestra energía como una vibración que te pueda estar influenciando el por qué no conectas con la abundancia y la creatividad, dado que esta carta te sale al revés. Entonces, como te sale la pregunta de con qué herramienta es que te des cuenta que depende de ti y solo de ti transformar esa creencia. Entonces,
primero, estar muy alerta cuando somos negativos, cuando tenemos expectativas negativas, cuando somos derrotistas, cuando tenemos mentalidad de carencia, cuando tenemos mentalidad de víctima, para transformar en el acto, ¿sí? En vivo y en directo, esos gestos, esos pensamientos o esa vibración en nosotros. Porque es probable que así te lleguen oportunidades y así te lleguen aliados, por así decirlo, tú no los ves por estar vibrando en carencia y por estar vibrando cerrado. Simplemente no los escuchas, no eres consciente de esas posibilidades. Entonces, súper chévere toda la lectura. Arcanos mayores, cáncer. Entonces, muchas gracias a las personas que llegaron al en vivo, muchas gracias a las personas que me ven después. Si quieren una lectura personalizada, ahí está mi correo electrónico, me contactan por el correo electrónico. Y mis tarifas están también en las redes publicadas. Bueno, entonces nos vemos a final de abril para la lectura de mayo. Chao.